Volvemos a hablar hoy del caso de Isaac Andic, el dueño de Mango, la muerte producida en ese sendero por el cual iba andando con su hijo Jonathan Andic, que ahora mismo es el principal sospechoso en torno a varias versiones. Hay dos versiones, bueno, había tres en este caso, pero una de ellas fue descartada, que fue la del accidente provocado por el propio Isaac. Y hasta ahora hay la versión de que fue solo un accidente y la segunda, que sería que realmente alguien tuvo que echarle la mano para que se desprendiese por ese camino por el cual iba andando, y que era un camino que él solía andar, ¿no? Solía recorrer. Pero hay dos versiones también de Jonathan Andic sobre la muerte de su padre. Se contradicen muchas de las versiones que él dio a la investigación, a los Mossos d'Esquadra, porque los datos de geolocalización de su teléfono móvil contradicen todo el relato de este hombre. Es impresionante porque el rastreo del dispositivo de este señor no coincide con las dos versiones que dio el heredero fundador de Mango, que por cierto tiene que declarar próximamente otra vez más. Estos son noticias que salieron hace unos días atrás, que hoy estamos comentando, que tenemos justo un hueco para hablar de estas informaciones, pero es cierto que dice la jueza instructora que citó a Jonathan Andic para que declare en siguientes semanas, así que vamos a tener un poquito más de noticias acerca de esta muerte, que la verdad que es bastante rara, que deja una herencia multimillonaria. Y a día de hoy se dice que las acciones de Mango pues han subido después de la muerte de Jonathan Andic. Las noticias es que dicen que ganó un 11% más ahora mismo y está facturando cerca de 3.800 millones en 2025. O sea, hasta un 13% más para alcanzar estas cifras que estamos teniendo a día de hoy, y que evidentemente vemos quiénes son las caras visibles a día de hoy de una de las marcas más importantes del mercado español. Pero la muerte de Isaac Andic sigue bajo una turbia sospecha, vamos a decir, de un presunto crimen familiar. Esto es lo que creen los investigadores. Nosotros siempre decimos presunto porque es lo que sale en las noticias, lo que están diciendo los periodistas, pero estamos a la espera de que el empresario se presente en sede judicial nuevamente y ver realmente si el cuerpo policial esas contradicciones puede llegar a restarlas o realmente sumarlas a ese rastro de geolocalización del teléfono móvil y las versiones que dio el hijo del fundador de Mango. Así que es cierto que la citación tiene como objetivo resolver algunas incógnitas en torno al teléfono, sobre todo porque evidentemente donde él decía que estaba y que vio como su padre se caía, la geolocalización dice que estaba en otro punto. Esto es muy importante, ¿no? Si estaba delante, si realmente él estaba atrás, ¿dónde estaba realmente Jonathan Andic al momento de la muerte? ¿Cómo ve que se desprende su padre? ¿Pudo hacer algo? ¿No pudo hacer nada? ¿Fue él quien supuestamente lo empujó? ¿Fue sin querer? Son algunas de las preguntas que los Mossos d'Esquadra se hacen a día de hoy en torno a todas las incógnitas, sobre todo del teléfono móvil del hijo del empresario y dueño de Mango. Vamos a ver en televisión qué es lo que decían, y es que hay varias teorías hablando de dónde salió realmente la enemistad del fundador de Mango con su hijo. Salió con él y falleció. Parece que el empresario se fue a caminar con su hijo, con el que no se hablaba mucho y tenían bastantes disputas y tal. Parece ser porque se iba a casar su hijo y no le gustaba nada el plan de boda que tenía y le iba a reñir. La relación entre Isaac Andic y su hijo Jonathan atravesaba un mal momento. Según El Español, el motivo de conflicto, la boda de su hijo. Presuntamente, Jonathan estaría gestionando el enlace como un asunto corporativo, algo que no le gustaba al dueño de Mango. Hubo una fuerte discusión porque Isaac, que no quería que se celebrara esa boda, obligó a Jonathan a celebrarla de manera privada en su casa. Su hijo no le hizo caso y cambió la localización, lo que se entendió como un enfrentamiento directo. Pero ¿quién es la pareja de Jonathan? Ella es Paula Nata, creadora de contenido con más de 117.000 seguidores en redes. Comparte su vida privada con Jonathan, desde eventos hasta su propio embarazo.
una vida de lujo y una sobreexposición que supuestamente a Isaac no le gustaría. Estoy llevando todo lo que está pasando con Jonathan, que os veis en la justicia. Tanta exposición a él no le gustaba, siempre ha sido un hombre muy discreto y formal. Según El Español, que mantendría enfrentados a padre e hijo y que presuntamente empeoraría con el anuncio del enlace de la pareja. Isaac y Jonathan se reúnen en Montserrat el 14 de diciembre de 2024. Supuestamente, en ese momento la relación entre ambos atravesaba su peor momento. A la montaña fueron porque a Isaac le había molestado que Jonathan usara a varias mujeres en nómina de Mango para organizar su boda. Bueno, parece que había muchos enfrentamientos, ¿no?, entre padre e hijo. O sea, venía de muchos enfrentamientos con motivos dispares en los cuales pues querían resolver todo esto, todo lo que estaba pasando entre ellos dos, yendo a andar, y se creía que a lo mejor pues ese día podría ser la resolución de todos los problemas que tenían entre padre e hijo. Finalmente lo que sucede ese día es la muerte de uno de los dos, o sea, en este caso del padre. Sinceramente, que viniesen de una enemistad muy grande en torno al tema de la boda y otras cosas que se comentaron, pues yo creo que a los investigadores eso llama mucho la atención también. Le molestó muchísimo la repercusión que eso podía tener. Ese mismo día se produce la tragedia. Tras recorrer este sendero, Isaac cae a 150 metros de altura y en el punto de mira su hijo. La investigación continúa abierta 14 meses después de la tragedia para determinar si se trata de un accidente o un homicidio. Un conflicto entre padre e hijo por una supuesta sobreexposición familiar, que mantiene una pregunta en alto. ¿Qué ocurrió en esa montaña? Julio César Ruiz, periodista del Español. ¿Qué tal, Julio César? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por la información. No se llevaban bien padre e hijo, ¿no? Bueno, el contexto previo alude a que no. Ya lo habíamos hablado incluso en este programa. Lo que pasa es que hasta ahora creíamos que era por una cuestión meramente empresarial, por el momento en el que su hijo tomó la dirección de la empresa y no fue muy bien. Pero ahora lo que hemos publicado, que se basa en ese informe pericial que están realizando los Mossos d'Esquadra, es que tenía más que ver con lo personal que con lo profesional en este caso. Vale, ¿qué parte personal le desagradaba al dueño de Mango de su hijo? Bueno, según hemos podido corroborar con diversas fuentes, a Isaac Andic no le gustaba, no aprobaba esa boda, pero esto es un conflicto que se arrastraba de antes. Sin embargo, lo que ocurrió en Montserrat ese día era que iban a hablar de por qué Jonathan estaba utilizando recursos humanos de la empresa, es decir, de Mango, personas contratadas y bajo nómina de Mango, para organizar esa boda que el propio dueño, el propio padre no terminaba de aceptar. Entonces eso era como un enfrentamiento familiar entre ellos dos, según, insisto, nos dicen varias fuentes. A ver, Julio César, ¿con quién se iba a casar el hijo del dueño de Mango? Pues se iba a casar con una influencer, con una empresaria que se llama Paula, que es de Cataluña también. Es una relación, no es nueva, no es una relación nueva. Ella ya estaba inmersa dentro del círculo familiar y amistoso de Jonathan Andic, pero el enfrentamiento viene de cómo se iba a realizar esa boda. Vale, o sea, de lo que se quejaba el padre es que utilizase recursos de la empresa para una actividad privada. Eso por última instancia, pero ya había problemas primero por el acuerdo prenupcial que se había firmado de esa boda. Eso ya lo publicamos nosotros hace unos meses y se comentó. Recuérdamelo, ¿qué le molestaba de ese preacuerdo nupcial? Bueno, lo que le molestaba era básicamente que se realizara la alianza, que no hubiese un acuerdo de separación de bienes si se producía. Finalmente la boda se ha producido, o sea, se ha firmado tras el fallecimiento ¿Se han casado? Del padre, se han casado, lo que no se ha celebrado nunca. Vale, y al final hubo acuerdo prenupcial, hizo el padre... Bueno, pues al final sí que hubo boda. Esto es cierto que se comentó en su momento, la boda de Jonathan Andic y Paula Nata, y todo viene después de las acusaciones tremendas que ha habido en varios medios de comunicación acerca de que actualmente uno de los socios e hijos, ¿no?, de Isaac Andic, no sé si en ese momento pudo haber pues alguna frase, alguna afirmación de te voy a quitar
esto, te voy a quitar lo otro, si haces esto, si te casas aquí o si no haces separación de bienes, ¿no? Ese tipo de cosas que muchos nos preguntamos si realmente le iba a quitar algo, ¿no? Si le dio un ultimátum Isaac Andic, ¿no? ¿El hijo casó a su padre o están en bienes gananciales? No lo sabemos. Vale. Es una información que la familia ha tratado con mucho hermetismo. Vale, y el dueño de Mango entonces le dice a su hijo, vente conmigo a pasear, o sea, la iniciativa de ir a pasear es del dueño de Mango, ¿y cuándo se lo propone? ¿Un día antes, 2 días antes, el mismo día? Lo digo porque también te escuché a ti decir que el hijo había mirado en internet el camino y más cosas. Estuvo allí un día antes organizando la... Claro, es que esto es importante. ¿Cuándo le propone que vayan a caminar? ¿El mismo día o días antes? Estoy de acuerdo, es muy importante, ¿no? La caminata se organiza días antes, es Jonathan Andic quien la propone, pero ese mismo día, según sale del informe pericial, el padre pretendía darle a entender que él estaba muy molesto porque se estaban utilizando recursos de la empresa para organizar una boda privada, una boda que ya se sabía de antes que él no aceptaba. Es que vamos a ir más al móvil y al motivo por lo que podía haber este desencuentro entre el padre y el hijo, que como bien se conocía, pues tenían una serie de problemas, pero sobre... A ver, y el punto aquí ahora mismo es que la jueza en su momento archivó la investigación, la consideró un accidente claramente, y lo que sucedió hace unos meses atrás es que decidió reabrirla, cuando los Mossos empezaron a encontrar todo tipo de contradicciones y de sombras en las declaraciones del hijo del empresario, de Jonathan Andic, ¿no? Y la combinación de la altura del barranco, las condiciones del terreno, decían que habían sido fatales, que obviamente esto había sido un accidente, esto de primeras, y luego cuando Jonathan explica que mientras caminaban de regreso al coche él avanzaba algo más rápido, entonces dejó a su padre pues muchos metros más atrás, que fue entonces cuando escuchó un sonido de piedras desprendiéndose y que al girarse vio como su padre caía al vacío, y a pesar de sus intentos por reaccionar no pudo hacer nada para evitarlo. Esto dice Jonathan, dice que el lugar donde ocurrió la caída es conocido por terrenos irregulares y desniveles y que no suele considerarse extremadamente peligroso para excursionistas con experiencia, pues que en este caso para Isaac Andic fue tremendamente fatal, pero que la jueza lo haya reabierto y que obviamente los Mossos de Escuadra digan que hacía falta, según la posición en la que cayó Isaac Andic, una mano ejecutora, es tremendo, porque el único que estaba allí era su hijo. Sobre todo, como bien apunta Julio César en este artículo, el problema era esa boda. El hijo había metido, como bien apuntáis, a gente de la empresa para utilizarlo para propios recursos personales, cuando iba en contra de la política de empresa del propio Isaac Andic. Esas contradicciones del hijo, esa geolocalización del móvil y todas las contradicciones pues suman. Julio César. Bueno, también en otros programas han hablado de todo esto, de cómo estaría afectando dentro de este caso y algunas de las contradicciones que se han expuesto en varios medios de comunicación. Por ejemplo, vimos a este periodista de El Español que hace poco también publicaba esto, diciendo que Isaac Andic quería reprender a su hijo el día que falleció por usar recursos de Mango para una boda que él no aprobaba, que era un conflicto que figuraba dentro de la instrucción, que esto no es algo que evidentemente le hayan dicho o haya escuchado de la familia, que simplemente era como un antecedente muy relevante que fue confirmado por varias fuentes del entorno familiar y que lo consideraron determinante para explicar la persistencia de una causa que a día de hoy sigue abierta. El análisis de teléfono del hijo del fundador de Mango, Isaac Andic, le va a llevar de nuevo ante la jueza. Un nuevo informe de los Mossos de Escuadra hacen referencia a varias contradicciones entre el rastro de geolocalización de su móvil y las dos versiones que ha ofrecido hasta ahora sobre la muerte de su padre hace 14 meses. Jonathan Andic, hijo de Isaac Andic y único testigo en el momento de su muerte, sería citado a declarar en sede judicial en las próximas semanas. Un nuevo paso en la investigación por el trágico final del fundador de Mango, fallecido el pasado 14 de diciembre tras caer por un terraplén de 150 metros mientras completaba este sendero en Montserrat. En un primer momento todo apuntaba a un resbalón en una zona sin barandilla como causa del suceso. Ahora los Mossos de Escuadra han entregado un nuevo informe a la jueza instructora, informe que según el diario El Español
apunta a varias contradicciones entre el rastro de geolocalización del teléfono móvil de Jonathan y las dos versiones que él mismo ofreció durante sus comparecencias ante los investigadores. Jonathan Andic declaró 2 veces ante los Mossos. La primera, horas después del incidente. La segunda, ya en presencia de su abogado y durante más de 3 horas, es en la que habría incurrido en ciertas contradicciones. En enero de este año, la justicia archivó provisionalmente la causa tras un informe preliminar. Determinaba que el terreno estaba húmedo y con piedras sueltas que podrían haber provocado la caída. Los bomberos además no hallaron signos de forcejeo. Ahora se investiga si la geolocalización del teléfono de Jonathan Andic encaja plenamente o no con el relato que ofreció en sus 2 declaraciones. Su entorno insiste en que siempre ha estado... A ver, que no haya signos de forcejeo no tiene nada que ver con que, por ejemplo, pues lo hayan podido empujar, ¿no? Por ejemplo. Porque en esa posición, pues obviamente te dan un golpe, te dan un empujón y ahí claro que te vas a caer. Y eso no es accidente, eso es un homicidio. Dispuesto a declarar de forma voluntaria y que de hecho entregó su móvil sin oponer resistencia. Homicidio, y si realmente se cree que es el hijo, puede ser incluso homicidio premeditado. O sea, planificado porque la ruta se hace con cuidado. Se sabe dónde se va a ir, es él quien lo planea, por dónde se va a andar y creo que está ahí, ¿no? El punto. Cabe recordar que tras el accidente Jonathan Andic no llamó directamente al 112, contactó primero con la pareja de su padre y después sí avisó a los servicios de emergencias. De momento la causa permanece bajo secreto parcial y no se ha dirigido contra ninguna persona en concreto. Luis Fer. Que llame a la pareja de su padre antes que a las ambulancias, ¿no? Y eso es bastante raro, ¿eh? Creo es una de las cosas más raras. ¿Qué es lo que no encaja? Pues que él dice que aparcó en un sitio el día que muere su padre y el teléfono móvil le sitúa no en ese lugar tan exacto. Y otra cosa importante, él dice que no estuvo días anteriores en ese camino y su teléfono sí le indica si le geolocaliza en esos lugares los días antes. Aitor. Sí, precisamente es que 2 días antes él acude a esa montaña de Montserrat, en teoría para inspeccionar la zona, y parece ser que donde dice que aparcó el coche podría ser ese día y no el día de los hechos, y es lo que no les cuadra a los Mossos. Aún así los Mossos han preparado ese informe, se lo han dado al juez, y desde la parte del entorno de la familia lo ven como un paso natural que el juez le llame a declarar para que tenga esas garantías judiciales en caso de que, bueno, tenga que dar las correspondientes explicaciones. De momento no está imputado, no hay nadie, ni siquiera Jonathan Andic, imputado por ningún hecho, entonces tendremos que esperar a ver qué decisión toma el juez y si esto conduce a algún camino. Lara. Sí, bueno, lo más llamativo a nivel psicológico es que el 99% de las personas, cuando tu padre se cae por un barranco, lo primero que se hace por psicología de supervivencia es llamar al 112. Él llamó a su madrastra, Stefania Nuc, esto es súper llamativo a nivel psicológico. Lo segundo, en muchos de los casos que yo me he analizado anteriormente, hay un método que se llama el de la jaula a nivel psicológico, que es la policía de forma estratégica, no sabemos si lo están utilizando, dejan que al investigado haga su vida normal y que con el tiempo acaben bueno, pues teniendo errores de tal forma que le van haciendo de esa jaula. Y luego lo tercero es que en este caso la herencia está repartida. Si en algún supuesto, toda la presunción de inocencia por supuesto para Jonathan, hubiera alguien imputado, se tendría que volver esa herencia repartida y todo lo que se haya ganado con ese dinero. Bueno, pues un hombre ha sido detenido en... Bueno, muy interesante eso que comentaba Lara Ferreiro, lo de la jaula, pero también, claro, lo que nosotros decíamos justamente, que era muy raro que no llamase rápidamente al 112, ¿no? Sino que a quien llama es a la esposa de Isaac Andic. Mucha gente incluso decía que esto era como un complot, como que había otra gente que podría estar compinchada en todo esto. De la herencia, pues ella se llevó un buen puñado, ¿no? Había ahí mucho dinero, ¿no? Y obviamente entre los hijos son unas repartijas, ¿no? Como se dicen, bastante importantes, ¿no? Es verdad que el tema de la boda, bueno, es uno de los puntos que comentan como posible motivo de que esto sucediese de esta forma y que Jonathan Andic supuestamente quisiese planificar o premeditar de alguna manera este hecho.
Y es verdad que a la montaña fueron porque a Isaac le había molestado que Jonathan usara a varias mujeres en la nómina de Mango para organizar esa boda. Esto fue algo que no gustó nada a Isaac and Dick y la familia... la familia and Dick lo niega todo, o sea, niega estas informaciones, las exclusivas del Español, por ejemplo, aunque lo que sí es cierto es que el hijo de Isaac fue a ver el sendero días antes de la caída que terminó con su padre, o sea que organiza la ruta, pero es que aparte ya está por allí. Está por allí días antes. O sea, literalmente si creemos que lo terminó, planificó dónde hacerlo. O sea, vio cuál era el barranco, dónde más fácilmente podría llegar a tirarlo, si es que esto es lo que creen, supuestamente. Así que veremos qué sucede con la investigación, si se queda en un accidente la muerte del dueño de Mango, que se está hablando bastante poco en realidad, o si realmente puede llegar a tener algo que ver esos motivos del tema de la boda y que luego en un momento dado hubo un cabreo lo suficientemente importante como para desprender a tu padre por un barranco presuntamente. Seguimos hablando del caso de Isaac and Dick, el dueño de Mango, fallecido en esa montaña por la cual iban andando, el sendero el cual supuestamente había ido a inspeccionar su hijo días atrás. Sabemos que la muerte, según la versión del hijo de Jonathan and Dick, estaban solo él y su padre, y que incluso lo vio caer, que no hubo terceras personas, según lo que dice él. Los investigadores, los Mossos de Escuadra, creen que sí que pudo haber participación de un tercero, y evidentemente pues allí solo estaba Jonathan según su declaración. Lo extraño aquí es que él dijo que fue a inspeccionar esa ruta que iba a hacer con el padre y donde luego acaba muriendo. Esto para los investigadores es clave, hablan de una presunta planificación, y aquí obviamente tenemos que estar comentando un poco lo que está creyendo los investigadores, porque nosotros estamos desde fuera viendo un poco todas las noticias, todo lo que sale del sumario, de las declaraciones de este señor, porque es una muerte de una persona y luego las declaraciones de alguien que tiene contradicciones, que es el que iba con él, ¿no? Ahora también se está hablando nuevamente de una cosa, y es que los Mossos están rastreando el GPS del móvil del hijo de Jonathan and Dick para reconstruir todos los pasos los días previos al accidente del padre. A ver si realmente esto puede ser verdad, a ver si fue a algún sitio un poco extraño que dé pie a pensar mal en lo que pueda llegar a esclarecerse en este recorrido, el recorrido exacto de la muerte, y también la duración de esta visita a Montserrat, que el propio Jonathan había afirmado haber realizado 2 días antes de la caída mortal, pues esa inspección. Llevas todo el año esperándola, y en Orange... Esa inspección al lugar, ¿no? Es que en realidad los Mossos no están investigando únicamente lo que ocurrió la mañana del 17, que es cuando se produce la muerte de este señor de 70 años, sino que todo lo anterior. Y es que este hombre muere tras caer de una altura de más de 100 metros mientras caminaba con su hijo. Parece que ya habían hecho antes ese recorrido, y la policía catalana también rastrea algunos movimientos que había realizado en los días previos al accidente mortal con la ayuda de unas geolocalizaciones del móvil. En su segunda declaración, Jonathan and Dick explica que 2 días antes del siniestro se acercó allí, organizó todo, comprobó el terreno y dijo que estaba totalmente practicable, que no habría ningún problema. Y con el análisis del dispositivo móvil, los agentes están intentando recrear todos los movimientos de esa visita previa, a dónde fue, en dónde estuvo, y tratar de saber dónde dejó el coche aquel día, a ver si realmente es igual a su declaración, o incluso también está mintiendo en cosas pues un poco llamativas, vamos a decir, ¿no? De hecho, hay que comentar que, según fuentes oficiales, lo que apuntan es que en su declaración el hijo del dueño de Mango se confunde con el lugar en el cual había aparcado el coche el día de los hechos, y entienden que esa ubicación que menciona era en realidad donde dejó el vehículo por primera vez, la primera vez que fue a inspeccionar el sitio.
Entonces, esto es lo que intenta saber aquí, porque la ruta era habitual entre senderistas, presentaba una dificultad bastante baja, y el día de los hechos Isaac Andy cae en un punto estrecho, por el cual se debe pasar de uno en uno y en el que no había valla de protección, eso sí, fallece casi de inmediato, y en la declaración policial Jonathan explica que caminaba por delante de su padre y que oyó un desprendimiento de rocas. Al girarse vio como su padre caía, según su versión. Las comprobaciones de la geolocalización obviamente están intentando sumar este tipo de detalles para ver si la declaración de Jonathan es verídica con lo que supuestamente pasa según la reconstrucción de los hechos de los Mossos de Escuadra. Aparte hay varias llamadas que realiza tras el siniestro que a los investigadores le parecen cuanto menos extrañas. Fuentes policiales indican que a quien llamó primero varias veces fue al propio Isaac Andy, pese a que acababa de precipitarse por un barranco, cosa muy rara. O sea, llama varias veces al padre, que ve cómo se desprende y que muere al instante, y luego contacta con la pareja de su padre, con Estefanía Nut, y posteriormente con emergencias. No es hasta las terceras llamadas, vamos a decirlo entre comillas, cuando llama a emergencias, cuando podemos decir que debería haber sido el primer número que debería haber marcado, ¿no? Y lo que dicen es que tras analizar el teléfono, los Mossos ultiman otro informe más que van a entregar al juzgado de primera instancia número 5 de Martorell en las próximas semanas. Aquí estamos viendo algunos primeros indicios de lo que va a ser este informe. Ahora comentaré un poquito más de este, pero evidentemente lo que aquí se sugiere es una investigación en contra de este hombre, del hijo de Isaac Andy, de Jonathan. Y ahora estaremos hablando de más cosas también. Quería ver por aquí en radio lo que comentan de este caso, y ahora vamos a seguir dando más noticias acerca del tema de la muerte de Isaac Andy. Inició su carrera vendiendo camisas hippie, esto era el final de los 60, que importaba desde Turquía en un mercado que había en la capital catalana. Tenía ahí como un puesto. Luego empezó a traer ropa bordada desde Afganistán, fíjense eso. Mira. Y recorría España en un pequeño auto vendiendo chaquetones bordados, camisas bordadas. En 1984, cuando tenía 30 años, se decidió arrendar un local en el Paseo de Gracia, en Barcelona, y abrir la primera tienda Mango. ¿Y saben por qué le puso Mango? ¿Por qué? Se llama así porque en uno de esos viajes a Afganistán, Andy probó por primera vez esa fruta y le tincó como marca porque era corta y no necesitaba traducción. Así nació Mango. Uno se imagina que hay una cosa como mucho más marquetera, y no, probó un mango y dijo, este es el nombre. 40 años después, este inmigrante turco se convirtió en el quinto hombre más rico de España, un podio que compartió por muchos años con Amancio Ortega, el creador de Zara, y por varios años Andy fue el más rico de Cataluña, el hombre más rico de Cataluña. De ahí que lo que les voy a contar ahora conmocionó al país y al mundo de la moda. El 14 de diciembre de 2024, hace menos de un año, salió a un trekking a la montaña de Montserrat, que vi fotos y realmente es precioso, en las afueras de Barcelona con su hijo Jonathan, de 44. ¿Ya? Él tiene 3 hijos, Jonathan el único hombre, el que trabajaba más cerca de él. Por la zona, por donde estaban caminando, caminan 100.000 personas al año. O sea, es un trekking que no es difícil, no estaban subiendo a un monte complicado. Popular, digamos. Claro, y tampoco van solos, me imagino, no están solos en la ruta. Claro, con 100.000 personas al año. Claro. En este caso nadie lo vio, por lo menos. Es considerado un sendero medio de dificultad, incluso fácil para un par de hombres muy deportistas como eran los Andy. Iban sin escolta, eso era algo bien inusual, porque para ser el hombre más rico de Cataluña, los escoltas son el desde. Según Jonathan, él iba caminando más adelante y su padre atrás, y cuando se volteó no lo vio más. Isaac se había caído por un barranco de más de 100 metros. Jonathan hizo varias llamadas, y aquí es importante la llamada porque es lo que explican todo lo que pasó después. La primera se le hizo a su padre, llamó al celular de su papá, ¿ya? Con la esperanza de que le contestara que estaba vivo. A la novia de su padre, que no estaba en el paseo, que estaba en su casa. Y finalmente, después de toda esa llamada, al 112, que es como el número de emergencia. Ese día se le tomaron declaraciones a él, se hizo una breve investigación y el caso quedó en un accidente. El Imperio Mango redefinió los roles.
Jonathan tiene estas 2 hermanas, pero él fue mandatado por el testamento de su padre a coordinar el patrimonio familiar, que se estima entre 4.000 y 8.000 millones de euros. Está ahí, hay como diferentes definiciones, pero es una fortuna y controlan el 95% de Mango. A ver, aquí es verdad que en las últimas horas sí que hubo como unos medios de comunicación que estaban asegurando que los hijos de Isaac Andic y Estefanía, que era su pareja en ese momento, pues cerraron un acuerdo millonario por la herencia y ponían fin al conflicto, según varios medios de comunicación aquí en España, diciendo que los hijos del fundador de Mango y su pareja pactaron sumas millonarias y un acuerdo que ponía fin a varias tensiones. Según las fuentes cercanas a este proceso, lo que se dice es que los hijos decidieron aumentar una cantidad destinada a Estefanía Nut hasta los 27 millones de euros, una cifra que superaba los 22, que era la suma inicial prevista en el testamento, y un pacto que llegaba después de que Nut dijese sobre la muerte que reclamaba, creo que unos más de 70 millones de euros frente a los 5 que el empresario le había dejado en su última voluntad, según lo que dictan estos medios. Así que vemos que, bueno, la Forbes dijo que Isaac Andic tenía una fortuna estimada en unos 4.500 millones de euros. Y el acuerdo pues empezó eso en 22 millones, los hijos pactaron 27 y ella reclamaba 70. O sea, una auténtica burrada de dinero. Según se explicó a la prensa en ese momento, la idea era separar gestión y patrimonio. En gestión, Jonathan había tenido durante años la marca Mango Man a su cargo. Él mismo la lanzó en 2008, por lo tanto, la idea era que él saliera de la gestión y se dedicara al patrimonio familiar. El que iba a dirigir Mango iba a ser Tony Ruiz, fue durante años mano derecha y un ejecutivo muy importante para Isaac Andic, al punto que es el único que tiene capital de Mango fuera de la familia. ¿Ya? Se le entregó el 2023 un 5% del capital, imagínate, en reconocimiento a todas sus gestiones de Mango. Quedó Tony... un mogollón de plata, 5%. Sí. Tony Ruiz quedó entonces como el CEO ¿Ya? y el director, y Jonathan se quedó a cargo de la plata. ¿Por qué? Ahora vamos a empezar a entender un poquito por qué su padre dejó a Tony, un ejecutivo que no era de la familia, y no a Jonathan, que sí tenía experiencia en el negocio. Esto se remonta a 2015, cuando Isaac quiso tomarse un año sabático en un yate que tiene que se llama Nirvana Formentera. Qué lindo el nombre. A ver, vamos a seguir escuchando ahora esto, pero de la noticia que está saliendo de parte del sumario, todo el rato de, bueno, lo de que fue a inspeccionar la ruta y todo eso, creo que las dos noticias que han salido en los últimos días van ligadas. Primero lo de la inspección de la ruta, el informe que se va a hacer, y luego el tema de el rastreo del GPS del móvil de Jonathan Andic. Más que nada, esto lo comentamos porque aquí hay un punto esencial. A ver, vamos a poner esto aquí. Este es el punto en el que cae. Y lo que creo que aquí están pretendiendo decir con estas dos noticias es que en cuanto al rastreo del GPS del teléfono móvil de Jonathan, van a ver si 2 días antes fue justo a este punto y se quedó más tiempo del debido en el punto en el que cae su padre. Esto sería un indicio más para ver y asegurar si realmente hay pruebas o indicios sólidos para asegurar que Jonathan Andic presuntamente pudiera tener algo que ver en la muerte de su padre. Nosotros aquí no estamos confirmando nada, ni mucho menos, solo estamos viendo las noticias, intentando descifrar qué es lo que se dice y qué es lo que están pensando los investigadores en todo momento. Luego puede ser que no lleven a nada y que termine como empezó, con un accidente. Aún así, es un caso llamativo, sinceramente, y obviamente había mucho dinero en juego, ¿no? Entonces, por eso se sospecha tanto, y no solo dinero, sino poder. Aquí vemos el punto. Yo creo que esto es lo que están intentando ver qué es lo que ha pasado. Si realmente pudo haberse quedado más tiempo, según la geolocalización del teléfono, en algunos puntos en concreto donde precipitarse podría ser la muerte. Esto es lo que yo creo que están pensando que puede llegar a verse como una planificación de un hecho, una premeditación, como quieras llamarlo,
Y estos son los pensamientos que creo que están dentro de la cabeza de algunos de los investigadores según estos informes. Y dejó a su hijo a cargo. Los resultados de la empresa cayeron fuertemente y el padre tuvo que volver a retomar las riendas. Bueno, eso explica en parte por qué decidió dejarlo a cargo del patrimonio y no de la gestión misma. Todo estaba funcionando bien, incluso Jonathan tuvo un hijo en este tiempo, su primer hijo, y hace unos días trascendió que los Mossos de Escuadra, que es la Policía Autonómica de Cataluña, que tienen entre sus funciones la investigación policial, reabrían el caso contra quienes resultaran responsables. Ah, ya, sin indicar un sospechoso específico. Los indicadores solicitaron acceso al teléfono móvil de Jonathan, de nuevo, porque antes le habían preguntado. ¿Ya? Ahora solicitaron acceso al teléfono móvil, le pidieron datos a Google de georreferencia y a Vodafone de las llamadas ¿Ya? para verificar ubicaciones y movimientos exactos. Según los medios españoles, fuentes internas han dicho que hay versiones contradictorias entre las declaraciones de Jonathan y los registros de las llamadas. ¿Dónde estaban cada uno, en qué minuto, en qué momento y qué llamadas hizo él? Otras versiones apuntan a que lo que cambió la investigación, o la reabrió, digamos, la dinamizó, fueron declaraciones de Estefanía Knuth. No puedo pronunciarlo, es muy difícil. Es K-N-U-T-H, Knuth, que es la pareja de su padre. ¿Ya? Fue la pareja del padre de Jonathan por 6 años, exitosa empresaria y exgolfista profesional. Y cuando fue el accidente... Fue la que llamó. Ya. Él la llamó a ella, tenían una relación, ya. parece que muy cercana antes. Ella recibió 5 millones de herencia y ella consideraba que tenía que tener 70. Tenían una diferencia bastante entre las expectativas. ¿Ya? Ella llevaba 6 años en una relación donde tenía en el fondo una vida familiar con él, con los hijos, por lo tanto los hijos trataron de llegar a un acuerdo, no quedaron en ni uno de los dos satisfechos y ella habría en el fondo quedado molesta, y varios medios españoles, algunos bastante serios, no prensa como del corazón, dicen que ella podría haber entregado versiones de que la relación entre el padre y el hijo era mala. La prensa española y europea está encima del tema, no solamente por la historia policial, sino porque de verdad se juega un imperio de la moda. Los españoles tienen el imperio Inditex, del que es parte Zara, Puig, que lo conocemos menos como grupo, pero ¿cómo se llama? Coordina Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, Nina Ricci. Además está Bimba y Lola. O sea, hay marcas españolas que han generado que esta industria llega a un 3% del PIB del país, que para ser una industria es importante, pero además es un motivo de orgullo nacional. O sea, ellos se consideran hoy día una capital de la moda accesible. Y todas estas marcas, entonces todo lo que pasa en torno a esto es sumamente importante. Al momento de la muerte del fundador, Mango estaba en un momento estelar. 2024 fue el mejor año de ganancias de su historia. Tiene 2.850 puntos de venta en 120 mercados. Ahora, es un imperio. De estos 850 son tiendas propias y 2.000 son franquicias, incluyendo corners en grandes almacenes como Falabella en Chile. Ya. ¿Tiene acuerdo? Porque en Chile tuvieron tiendas en una época, pero Sí, ahora están como... A ver, obviamente el tema de la repercusión dineral y todo eso es muy importante aquí, porque si hablamos de cuáles son las opiniones de mucha gente, la mayoría de comentarios que veía hablaban de una moraleja, de por qué no van con escolta, ¿no? ¿Por qué los dos no van con escolta? Justo dicen que no necesitan, va a haber justo la ruta antes. Y la moraleja que la gente decía es que nunca hay que separarse de tus escoltas cuando vales más muerto que vivo. Es complicada esta frase o esta moraleja, pero sinceramente creo que ahí puede estar un poco la clave de este caso, quizás, ¿no? Obviamente tendrá que verse la investigación, veremos cómo se suceden estos nuevos informes que se van a presentar al juzgado y que seguramente dentro de una semana, no sé si antes o después de fin de año, supongo que sí, estaremos viendo cuáles son estos puntos del nuevo informe, ¿no? Pero el asunto huele un poco raro, ¿no? Dice que van los dos juntos hablando y por algún motivo el hijo luego va unos cuantos metros por delante, cuando lo normal decían que era ir juntos. Y en esa zona, al parecer complicada, ¿no? Que había visto ya
hace unos días atrás, pero no sé si lo que los investigadores también estaban pensando es que uno de los motivos por el cual van tantos metros separados es que los dos quizás se hubieran separado, y esto sale de la declaración, se enfadaron y esto no lo quiere decir, evidentemente, y da la sensación de que aquí se hizo algo. O sea, esta es la sensación, y el ir delante, el poner alguna trampa o algo así, sinceramente es un poco raro eso. Hay tienda y hay corner. Sí, hay tienda, y en Viña también hay tienda Mango. Hay tienda Mango, pero además tiene sus Además corner están en estos Falabella. corners. Ya. Tiene esta combinación. Tiene contratado directamente más de 16.000 personas, y hoy día tiene 4 líneas. Uno la asocia a ropa de mujer, pero Sí. tiene mujer, hombre, Mango Man, que era la que desarrolló Jonathan, niños, teens, que es una cosa nueva, que sacó con una línea nueva de teens que le ha ido muy bien en Europa, y home, o sea, casa. Tiene 5 líneas de trabajo con tiendas exclusivas de home también ahora. O sea, ha desarrollado toda una especie de arquitectura en torno a la marca. ¿Qué pasará si Jonathan es procesado y tiene que salir? Él está a la cabeza de la sociedad que controla el 95% de Mango, lo que lo hace complejo. La familia y los albaceas han salido a poner paños fríos. Les voy a leer la declaración de las hermanas, porque, bueno, y de él también, pero supongo que de las hermanas. La familia Andich no ha hecho ni hará comentarios durante todos estos meses sobre el fallecimiento de Isaac Andich, que tira a distancia, ¿no? Sí. Sin embargo, desea mostrar su respeto por las diligencias que se han practicado al respecto y continuará colaborando como hasta ahora. Además, confía en que este proceso concluirá lo antes posible y que se demostrará la inocencia de Jonathan Andich. Así está la cosa los próximos días. En el fondo se espera que se hagan nuevas pericias y nuevas investigaciones, y todos atentos a ver qué pasa. La media historia. No, y dice, Bueno, tremendo la verdad todo lo que está saliendo de este caso, estos informes que os decía, pero también el que no haya testigos es difícil. El caso es bastante difícil en cuanto al tema de un presunto homicidio, si es que pudiese haberlo, porque como no hay ningún testigo, ni que escuchase nada, ni que viese nada, es como casi un homicidio perfecto, ¿no? De hecho, creo que si no fuese mediático, esto ni siquiera ahora mismo se estaría investigando nada, ¿no? Me parece algo complejo. Creo que hay que investigar todos los puntos, están haciendo ahora, y van a ir viendo poco a poco esa geolocalización del teléfono, el GPS, y rastrear los puntos antes de ese día, ¿no? En ese día también intentar ver, aunque obviamente no creo que tengan una precisión tan exacta como se pretende, pero sí que igual días antes ahí podemos llegar a ver algún punto que nos dé a pensar si planificación o no, si pudo haber un empuje o no para el desprendimiento de este hombre, y ver lo que filtran de esos informes de los Mossos d'Esquadra. Isaac Andich nació en Estambul en 1953 y se trasladó a Barcelona con su familia cuando tenía 14 años. Inició su carrera vendiendo camisas hippie, esto era el final de los 60, que importaba desde Turquía en un mercado que había en la capital catalana. Tenía ahí como un puesto. Luego empezó a traer ropa bordada desde Afganistán, fíjense eso. Mira. Y recorría España en un pequeño auto vendiendo chaquetones bordados, camisas bordadas. En 1984, cuando tenía 30 años, se decidió arrendar un local en el Paseo de Gracia, en Barcelona, y abrir la primera tienda Mango. ¿Y saben por qué le puso Mango? ¿Por qué? Se llama así porque en uno de esos viajes a Afganistán, Andich probó por primera vez esa fruta y le tincó como marca porque era corta y no necesitaba traducción. Así nació Mango. Uno se imagina que hay una cosa como mucho más marquetera, y no, probó un mango y dijo, este es el nombre. 40 años después, este inmigrante turco se convirtió en el 5º hombre más rico de España, un podio que compartió por muchos años con Amancio Ortega, el creador de Zara, y por varios años Andich fue el más rico de Cataluña, el hombre más rico de Cataluña. De ahí que voy a contarles, lo que les voy a contar ahora, conmocionó al país y al mundo de la moda. El 14 de diciembre de 2024, hace menos de un año, salió a un trekking a la montaña de Montserrat, que vi fotos y realmente es precioso, en las afueras de Barcelona con su hijo Jonathan, de 44. ¿Ya? Él tiene 3 hijos, Jonathan el único hombre, el que trabajaba más cerca de él. Por la zona por donde estaban caminando, caminan
100.000 personas al año. O sea, es un trekking que no es difícil. No estaban subiendo un monte complicado. Popular, digamos. Claro, y tampoco van solos, me imagino, no están solos en la ruta. Claro, con 100.000 personas al año. Claro. En este caso nadie lo vio, por lo menos. Es considerado un sendero medio de dificultad, incluso fácil para un par de hombres muy deportistas como eran los Andic. Iban sin escolta. Eso era algo bien inusual, porque para ser el hombre más rico de Cataluña, los escoltas son el desde. Según Jonathan, él iba caminando más adelante y su padre atrás, y cuando se volteó no lo vio más. Isaac se había caído por un barranco de más de 100 metros. Jonathan hizo varias llamadas, y aquí es importante la llamada porque es lo que explican todo lo que pasó después. La primera se le hizo a su padre. Llamó al celular de su papá, ¿ya? Con la esperanza de que le contestara que estaba vivo. A la novia de su padre, que no estaba en el paseo, que estaba en su casa. Y finalmente, después de toda esa llamada, al 112, que es como el número de emergencia. ¿Ya? Ese día se le tomaron declaraciones a él, se hizo una breve investigación y el caso quedó en un accidente. El Imperio Mango redefinió los roles. Jonathan tiene estas 2 hermanas, pero él fue mandatado por el testamento de su padre a coordinar el patrimonio familiar, que se estima entre 4.000 y 8.000 millones de euros. Hay como diferentes definiciones, pero es una fortuna y controlan el 95% de Mango. Según se explicó a la prensa en ese momento, la idea era separar gestión y patrimonio. En gestión, Jonathan había tenido durante años la marca Mangoman a su cargo. Él mismo la lanzó en 2008, por lo tanto, la idea era que él saliera de la gestión y se dedicara al patrimonio familiar. El que iba a dirigir Mango iba a ser Tony Ruiz, fue durante años mano derecha y un ejecutivo muy importante para Isaac Andich, al punto que es el único que tiene capital de Mango fuera de la familia. ¿Ya? Se le entregó el 2023 un 5% del capital, imagínate, en reconocimiento a todas sus gestiones de Mango. Quedó Que un Tony, mogollón de plata, 5%. Tony Ruiz quedó entonces como el CEO ¿Ya? y el director, y Jonathan se quedó a cargo de la plata. ¿Por qué? Ahora vamos a empezar a entender un poquito por qué su padre dejó a Tony, un ejecutivo que no era la familia, y no a Jonathan, que sí tenía experiencia en el negocio. Esto se remonta a 2015, cuando Isaac quiso tomarse un año sabático en un yate que tiene que se llama Nirvana Formentera. Qué lindo el nombre. Mira el nombrecito. Y dejó a su hijo a cargo. Los resultados de la empresa cayeron fuertemente y el padre tuvo que volver a retomar las riendas. Bueno, eso explica en parte por qué decidió dejarlo a cargo del patrimonio y no de la gestión misma. Todo estaba funcionando bien, incluso Jonathan tuvo un hijo en este tiempo, su primer hijo, y hace unos días trascendió que los Mossos de Escuadra, que es la Policía Autonómica de Cataluña, que tienen entre sus funciones la investigación policial, reabrían el caso contra quienes resultaran responsables. Ah, ya, sin indicar un sospechoso específico. Los indicadores solicitaron acceso al teléfono móvil de Jonathan, de nuevo, porque antes le habían preguntado. ¿Ya? Ahora solicitaron acceso al teléfono móvil, le pidieron datos a Google de georreferencia y a Vodafone de las llamadas, ¿ya?, para verificar ubicaciones y movimientos exactos. Según los medios españoles, fuentes internas han dicho que hay versiones contradictorias entre las declaraciones de Jonathan y los registros de las llamadas. ¿Dónde estaban cada uno, en qué minuto, en qué momento y qué llamadas hizo él? Otras versiones apuntan a que lo que cambió la investigación, o la reabrió, digamos, la dinamizó, fueron declaraciones de Estefanía Knuth. No puedo pronunciarlo, es muy difícil. Es K-N-U-T-H, Knuth, que es la pareja de su padre. ¿Ya? Fue la pareja del padre de Jonathan por 6 años, exitosa empresaria y exgolfista profesional. Y cuando fue el accidente... Fue la que llamó. Ya. Él la llamó a ella, tenían una relación, ya, parece que muy cercana antes. Bueno. Ella recibió 5 millones de herencia y ella consideraba que tenía que tener 70. Tenían una diferencia bastante entre las expectativas. ¿Ya? Ella llevaba 6 años en una relación donde tenía en el fondo una vida familiar con él, con los hijos, por lo tanto los hijos trataron de llegar a un acuerdo, no quedaron en ni uno de los dos satisfechos y ella habría en el fondo quedado molesta, y varios medios españoles, algunos bastante serios, no prensa como El Corazón, dicen que ella podría haber entregado versiones de que la relación entre el padre y el hijo era mala. La prensa española y europea está encima del tema, no solamente por la historia policial, sino porque de verdad se juega un imperio de la moda. Los españoles tienen el imperio Inditex, del que es parte Zara, Puig, que lo conocemos menos como grupo, pero
coordina Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, Nina Ricci. Además está Bimba y Lola. O sea, hay marcas españolas que han generado que esta industria llega a un 3% del PIB del país, que para ser una industria es importante, pero además es un motivo de orgullo nacional. O sea, ellos se consideran hoy día una capital de la moda accesible. Y todas estas marcas, entonces todo lo que pasa en torno a esto es sumamente importante. Al momento de la muerte del fundador, Mango estaba en un momento estelar. 2024 fue el mejor año de ganancias de su historia. Tiene 2.850 puntos de venta en 120 mercados. Imagínate, o sea, es un imperio. De estos 850 son tiendas propias y 2.000 son franquicias, incluyendo corners en grandes almacenes, como Falabella en Chile. Ya. ¿Tiene acuerdo? Porque en Chile tuvieron tienda en una época. Pero sí, ahora hay tienda. Hay tienda y hay corners. Sí, hay tienda, y en Viña también hay tienda Mango. Hay tienda Mango, pero además tiene sus corners en Falabella. Sí. Tiene esta combinación. Tiene contratado directamente más de 16.000 personas y hoy día tiene 4 líneas. Uno la asocia a ropa de mujer, pero tiene mujer, hombre, Mango Man, que era la que desarrolló Jonathan, niños, teens, que es una cosa nueva, que sacó con una línea nueva de teens que le ha ido muy bien en Europa, y home, o sea, casa. Tiene 5 líneas de trabajo con tiendas exclusivas de home también ahora. O sea, ha desarrollado toda una especie de arquitectura en torno a la marca. ¿Qué pasará si Jonathan es procesado y tiene que salir? Él está a la cabeza de la sociedad que controla el 95% de Mango, lo que lo hace complejo. La familia y los albaceas han salido a poner paños fríos. Les voy a leer la declaración de las hermanas, porque, bueno, y de él también, pero supongo que de las hermanas. La familia Andich no ha hecho ni hará comentarios durante todos estos meses sobre el fallecimiento de Isaac Andich, que tira la distancia, ¿no? Sí. Sin embargo, desea mostrar su respeto por las diligencias que se han practicado al respecto y continuará colaborando como hasta ahora. Además, confía en que este proceso concluirá lo antes posible y que se demostrará la inocencia de Jonathan Andich. Así está la cosa. Los próximos días, en el fondo, se espera que se hagan nuevas pericias y nuevas investigaciones y todos atentos a ver qué pasa. La media historia. No, y se viene la serie. Total, ¿o no? Varias temporadas. De hecho, la novia de Andich trabaja en A3 Media. Que es tiene un cargo reciente en A3 Media. Ahí que es la dueña de Antena 3, digamos. Claro, entonces debe estar probablemente ahí, deben ser los primeros a sacar el guión. Que Antena 3, si no es la principal cadena de televisión española, pegan el palo, digamos. O sea, es muy, muy importante. El Hormiguero, por ejemplo, y un montón de ficciones, digamos.